La jefa de correos olvidó que la puerta estaba cerrada, pero alguien recordó, y ya estaba dentro. La señorita Marple percibió un peligro silencioso acechando en las sombras, donde un solo error descuidado podría desatar secretos de los que nadie se atrevía a hablar. Un paso en falso, y la oscuridad oculta del pueblo reclamaría a su próxima víctima. El reloj en la pared de la oficina de correos y tiendas de St. Mary me marcaba las 5:25 de lo que había sido una tarde de abril particularmente difícil. La lluvia primaveral había golpeado la ventana desde el mediodía, ahuyentando al habitual grupo de aldeanos chismosos que, de otro modo, podrían haberse quedado observando sus estampillas y giros postales. La señorita Nora Pique, la jefa de correos, se movía con su acostumbrada eficiencia rápida detrás del pulido mostrador de madera. Era una mujer de unos 40 años, delgada y angulosa, con gafas de montura de acero que reflejaban la luz del gas, y una boca que parecía permanentemente fruncida en concentración. Todo acerca de Nora Pique era exacto, desde la precisa raya en su cabello gris hierro, hasta la forma metódica en que colocaba las estampillas en sus pequeños compartimentos de madera. 5 minutos más anunció a su único cliente restante, un caballero calvo y pulcro con traje oscuro, que se inclinaba sobre un libro mayor junto a los libros del banco de ahorros. La oficina cierra a las 5 en punto, señor Pever. El señor Arthur Pever, el auditor postal de la Oficina General de Correos, levantó la vista de sus cuidadosas columnas de cifras y asintió respetuosamente. Era un hombre ordenado de unos 50 años, con un tipo de complexión pálida que sugería demasiadas horas pasadas en oficinas mal ventiladas, examinando las cuentas de otros. Sus delgados dedos se movían con precisión practicada, mientras comparaba los talonarios de giros postales con sus correspondientes anotaciones. Exactamente, señorita Pique. Establecimiento sumamente puntual el que dirige usted aquí. Volvió su atención al libro mayor. Me pregunto si podría pedirle que permanezca unos minutos más. Estoy a punto de terminar la conciliación y me ahorraría tener que regresar mañana. Los labios de Nora Pique se comprimieron ligeramente. No le gustaban las variaciones en la rutina, pero el señor Pever era, después de todo, un funcionario de la sede, y no se negaban solicitudes razonables de autoridad. Muy bien, dijo con firmeza, pero necesitaré asegurar el local a la hora adecuada. La pequeña campana de latón sobre la puerta delantera tintineó alegremente cuando entró otra cliente habitual, sacudiendo gotas de su paraguas. La señora Bailey Turner, la modista del pueblo, era una mujer de mediana edad con ojos gentiles y manos hábiles, marcadas permanentemente por el dedal y la aguja. Se acercó al mostrador con el paso medido de alguien que sabe exactamente lo que necesita. Buenas tardes, señorita Pique. Quisiera enviar un giro postal, por favor, a mi hermano en Reading. 310 libras y chelines. Nora Pique tomó el formulario apropiado con precisión mecánica. La dirección habitual, señora Turner. Sí, gracias. Mientras Nora llenaba el giro postal con su cuidadosa letra de cobre, la puerta se abrió una vez más. Entró el señor Oswald Gribb con la pomposidad deliberada que lo identificaba como subgerente del sucursal local del Midland Bank. Era un hombre de espaldas rígidas, de unos 40 años, con cabello escaso, brillante hasta el cuero cabelludo, y un aire que sugería que veía cada transacción como un favor personal al cliente. Señorita Pique anunció con su voz nasal, necesito sellos. 24 sellos de un penique, por favor, los contaré yo mismo. La ceja de Nora se movió casi imperceptiblemente. El señor Gribb siempre contaba sus sellos como si sospechara que ella lo defraudaba, a pesar de 15 años de servicio impecable. Mientras estas transacciones se realizaban con su habitual ritmo medido, el timbre sonó de nuevo. Esta vez entró Guy Bramley, del kiosco de al lado. Era un hombre agradable, de unos 50 años, con cabello canoso y el trato fácil de alguien acostumbrado al público. Su anterior carrera como empleado en mostrador en la Oficina General de Correos le había dado un conocimiento íntimo de los procedimientos postales, que siempre compartía con los clientes que encontraban los formularios confusos. Buenas tardes a todos, dijo Bramley alegremente, asintiendo al grupo reunido. Terrible tiempo tenemos. Acabo de terminar de agrupar los periódicos de la tarde. Pensé en pasar por algunos sellos antes de que cierre, Nora. La jefa de correos miró el reloj. Está llegando justo a tiempo, señor Bramley. 28 minutos pasadas las 5, según mis cálculos. Plenty of time, replicó Bramley con su habitual buen humor. Seleccionó los sellos y pagó con el cambio exacto, como era su costumbre. ¿Cómo va la auditoría, señor Pever? El auditor levantó la vista brevemente. Bastante satisfactoria, gracias.
La señorita Pique mantiene registros excelentes. A las 5 en punto, Nora Pique se dirigió a la puerta principal y giró el letrero de abierto a cerrado. Luego volvió al mostrador y cerró con pestillo la puerta interior que separaba el área pública de su zona de trabajo detrás de la reja metálica. El ritual practicado continuó mientras aseguraba la puerta principal y, por costumbre, giraba la rueda del fechador a la fecha de mañana. Los clientes restantes completaron sus negocios y partieron hacia la gris tarde, sus pasos resonando sobre el pavimento mojado afuera. Solo el señor Peber permaneció, con su pluma raspando constantemente las páginas del libro mayor. Estaré en la oficina trasera atendiendo la caja y el libro de estampillas, informó Nora. Por favor, no altere los arreglos del mostrador. Peber asintió distraídamente, absorto en sus cálculos. La oficina se sumió en la tranquila calma que sigue a un día ocupado, interrumpida solo por el tic del reloj y el suave susurro de los papeles. A las 4:30, Nora revisaba su inventario de sellos cuando escuchó el distintivo tintineo de la campana de la puerta. Se enderezó de inmediato, frunciendo el ceño. «Cerrado», llamó firmemente. «La oficina está cerrada». El sonido no se repitió, y ella volvió a su libro mayor con un leve sacudimiento de cabeza. La gente intentaría abrir la puerta a pesar del horario claramente indicado, aunque como alguien logró tocar la campana con la puerta asegurada era un misterio. 5 minutos más tarde, habiendo completado su rutina vespertina, Nora Pique salió de la oficina trasera para encontrar al señor Arthur Peber desplomado en el suelo detrás del mostrador. Yacía inmóvil, su cuidadosamente mantenido libro mayor disperso a su alrededor, una mancha oscura extendiéndose por las pulidas tablas del piso. Su grito atrajo ayuda rápidamente. En minutos, el doctor Haddock había llegado, seguido poco después por el inspector Slack y varios aldeanos preocupados, incluida la señorita Jane Marple, que había estado dando su paseo vespertino a pesar de la lluvia. El inspector Slack, un hombre corpulento con expresión perpetuamente agobiada, examinó la escena con escepticismo profesional. «Parece un accidente», anunció tras una inspección superficial. El pobre hombre debió haberse levantado demasiado rápido, marearse y golpearse la cabeza con el borde del mostrador. Estos tipos de oficina, ya sabe, no acostumbrados al esfuerzo físico. El doctor Haddock, arrodillado junto al cuerpo, levantó la vista con expresión preocupada. «Me temo que es más serio que eso, inspector. Este hombre ha sido golpeado por algo pesado y plano. El patrón de la herida es bastante distintivo». «¿Golpeado?». La voz de Slack se elevó incrédula. «Pero la puerta está cerrada, las ventanas aseguradas, y la señorita Pique dice que no oyó disturbios hasta encontrarlo». Nora Pique se pasaba las manos por la cabeza, su habitual compostura completamente rota. «Escuché la campana a las 6 menos cuarto», repetía. «Llamé que estábamos cerrados, pero entonces recordé. Yo misma había cerrado la puerta a las 5. ¿Cómo pudo alguien tocar la campana?». La señorita Marple, de pie tranquilamente cerca de la puerta con su bolsa de tejido entre sus pequeñas manos, inclinó la cabeza blanca pensativamente. Sus agudos ojos azules tomaban cada detalle de la escena, la puerta cerrada con la llave en la bandeja del mostrador, las ventanas aseguradas, la disposición ordenada de los muebles de la oficina. «Más que curioso», murmuró para sí, luego miró al inspector Slack. «Me pregunto, inspector, ¿podría examinar la cerradura por un momento?». Slack, quien había aprendido por experiencia dolorosa a no desestimar las observaciones de la señorita Marple, se apartó a regañadientes. La anciana se acercó a la cerradura con sorprendente determinación, pasando un dedo por el metal del escotillón. Cuando lo retiró, la yema estaba manchada de gris. «Qué muy interesante», dijo en voz baja. El doctor Haddock se levantó de su examen del desafortunado señor Peber con la grave expresión de un hombre que había visto demasiadas muertes antinaturales en su larga carrera. Se sacudió las rodillas con movimientos deliberados, ganando un momento para considerar cuidadosamente sus palabras. «Inspector», dijo finalmente, «esto no fue un accidente. El fallecido ha sufrido un golpe amplio y contundente en la región temporal. El patrón sugiere un objeto plano y pesado balanceado en un arco corto. Muy deliberado, me temo». El rostro rojizo del inspector Slack se oscureció considerablemente. El asesinato era ya bastante malo en St. Mary Me. Pero un asesinato en una habitación cerrada era el tipo de cosa que atraía la atención no deseada de Scotland Yard y preguntas incómodas de sus superiores. «¿Está seguro, doctor? ¿No podría haberse golpeado contra algo afilado?». «Totalmente seguro», indicó el doctor con desapego profesional. «La fuerza y el ángulo son completamente incorrectos para una caída accidental».
Alguien golpeó a este hombre. La señorita Marple, que había estado de pie tranquilamente junto a la puerta, aclaró la garganta delicadamente. Si se me permite sugerir, inspector, quizá deberíamos examinar la escena más a fondo antes de tocar nada más. Slack parecía dispuesto a objetar, pero la acumulación de casos previos donde las suaves sugerencias de la señorita Marple resultaron invaluables detuvo su lengua. Muy bien, pero no toquen nada esencial para la investigación. Naturalmente no, respondió la señorita Marple, con una especie de dignidad suave que de algún modo hizo que Slack sintiera que había sido presuntuoso. El pequeño grupo comenzó un examen metódico del interior de la oficina de correos. La sala tenía aproximadamente 12 pies cuadrados detrás del mostrador, con el área pública separada por una reja de madera rematada con malla protectora de alambre. El mostrador mismo ocupaba todo el ancho del espacio, con una tapa abatible que podía levantarse para permitir acceso entre las dos secciones. El inspector Slack probó la puerta principal con meticulosidad profesional. El cerrojo giraba suavemente en ambas direcciones, su mecanismo bien mantenido y sin señales de haber sido forzado. El cierre funcionaba correctamente, y la cadena de seguridad colgaba suelta en su soporte sin usar. Las puertas suenan bien, murmuró, luego se dirigió a examinar las ventanas. Ambas estaban firmemente aseguradas desde dentro, con sus pernos sin alteración reciente, y el vidrio intacto. La tapa del mostrador está bajada y correctamente asegurada, observó el doctor Haddock, pasando los dedos por el borde de madera gastada. Quien hizo esto habría tenido que acercarse desde detrás de la reja. La señorita Marple se acercó a la reja metálica, sus agudos ojos escudriñando la malla con la atención al detalle que la había hecho formidable en exposiciones de flores y bazares parroquiales. Cerca de la pequeña campana montada para alertar a la jefa de correo sobre los clientes, notó algo curioso. Inspector, ¿podría mirar esto, por favor? Slack se acercó con visible reticencia. ¿Ahora qué, señorita Marple? Los alambres muestran rosaduras frescas justo aquí, cerca del mecanismo de la campana. Vea qué brillante está el metal donde algo ha pasado recientemente. De hecho, una sección de la malla de alambre mostraba los signos inconfundibles de un contacto reciente. La oxidación que apagaba el resto de la rejilla estaba ausente, dejando el metal brillante y limpio. Podría ser cualquier cosa, dijo Slack con desdén. Desgaste diario, paquetes que se pasan por aquí, ese tipo de cosas. Pero la señorita Marple ya estaba examinando la cerradura con más cuidado, sus pequeños dedos flotando justo sobre la superficie metálica. La mancha gris que había notado antes era más extensa de lo que parecía al principio, concentrada alrededor de la misma abertura de la llave. Lo más peculiar, murmuró a Lady Bantry, que había llegado durante el examen con el tipo de sincronización que sugería que la red de comunicación del pueblo estaba funcionando con su habitual eficiencia. ¿Qué es lo peculiar, Jane?, susurró Dolly Bantry, con los ojos brillando de interés. Nora engrasa sus cerraduras, querida mía. Es muy particular con el mantenimiento. Y, sin embargo, esto parece ser residuo de grafito, no aceite. Lady Bantry miró la cerradura con la atención sincera de alguien que intenta parecer útil. Diría que eso es raro. Nora es terriblemente ordenada con todo. Precisamente. La propia señorita Nora Pique estaba de pie en la esquina, aún visiblemente conmocionada, pero recuperando parte de su autoridad natural a medida que el shock inmediato se disipaba. Observaba el procedimiento con el ojo crítico de alguien cuyo dominio estaba siendo invadido por forasteros, aunque las circunstancias lo hicieran necesario. Inspector, dijo de repente, debo mencionar que guardo una pequeña botella de parafina en el cajón para el mantenimiento de la cerradura. Engraso el mecanismo del borde mensualmente, nunca grafito. Siempre funciona suave y húmedo, nunca seco. Slack asintió distraídamente, más interesado en la evidencia física que en los hábitos domésticos de Pique. Estaba examinando el área alrededor de donde se había encontrado el cuerpo, anotando las páginas dispersas del libro mayor y la posición de varios implementos de correos. Mientras tanto, el doctor Haddock había notado algo completamente diferente. Inspector, mire aquí. La tapa de la caja de caudales metálica está entreabierta, y hay algo raro en la balanza de paquetes. La caja de caudales descansaba abierta sobre el mostrador, aunque su contenido parecía intacto. Más interesante era la balanza de paquetes, un instrumento de latón sustancial con un peso deslizante que podía ajustarse para equilibrar paquetes de varios tamaños. El peso había sido movido de su posición central habitual. Motivo de robo, sugirió Slack con esperanza. Nada parece haber sido tomado, intervino Pique con firmeza.
Revisé la caja número 10 minutos antes de encontrar al pobre señor Pever. Todo estaba en orden. La señorita Marple se había movido para examinar la ropa del difunto, aunque tuvo cuidado de no perturbar el cuerpo mismo. El señor Pever yacía tal como había caído, su oscuro traje arrugado, pero por lo demás sin nada notable, salvo por un pequeño detalle que captó su atención. Doctor Haydock, dijo en voz baja, ¿podría mirar el puño derecho del señor Pever? El doctor se arrodilló de nuevo y examinó el área indicada. Hay una mancha de algún tipo, de color violeta. ¿Violeta? Pique dio un paso adelante con repentino interés. Eso sería la tinta del matasellos. Uso violeta para el sello de fecha. ¿Pero cómo habría conseguido el señor Pever tinta en la manga? Él no estaba manejando ningún correo. La pregunta quedó flotando en el aire mientras el examen continuaba. La señorita Marple, con la paciente minuciosidad de alguien acostumbrada a desentrañar patrones de tejido complejos, había notado también la tenue marca violeta en la bandeja de la balanza de paquetes. La tinta del matasellos aparece en 2 lugares, observó a Lady Bantry. El puño del señor Pever y la bandeja de la balanza, muy sugestivo. ¿Sugestivo de qué? No estoy completamente segura todavía, querida, pero sí parece indicar alguna conexión entre el señor Pever y el aparato de pesaje. El inspector Slack, que había ido creciendo cada vez más frustrado con la falta de respuestas obvias, volvió su atención al momento de los hechos. Señorita Pique, usted dice que escuchó el timbre de la puerta a las 6 menos cuarto. Sí, inspector, con toda claridad. Pero usted ya había cerrado la puerta usted misma a las 5. Ciertamente, es mi rutina invariable. Cierro a las 5, aseguro el local, y luego atiendo las cuentas vespertinas. Entonces, ¿cómo explica haber oído el timbre? El rostro de Pique mostró verdadera perplejidad. No puedo explicarlo, inspector. Escuché lo que escuché, pero sé lo que hice. La puerta estaba cerrada. La señorita Marple, que había estado escuchando este intercambio con suma atención, se arrodilló con cuidado junto al mostrador y miró por la ranura de cartas de la puerta principal. La tapa de latón se abrió suavemente, proporcionando una vista clara del interior. Perspectiva muy interesante, murmuró, aunque no compartió inmediatamente sus observaciones. Lady Bantry, impacientándose con los aspectos técnicos de la investigación, expresó lo que todos pensaban. Pero Jane, si la puerta estaba cerrada y la ventana asegurada, ¿cómo entró el asesino? Y más importante aún, ¿cómo salió después? La señorita Marple se levantó de su examen de la ranura de cartas con una expresión pensativa. Esas son, en efecto, las preguntas esenciales, Dolly. Aunque sospecho que la respuesta puede ser más ingeniosa de lo que suponemos al principio. ¿Qué significa exactamente? Significa, querida mía, que a veces la explicación más obvia es la correcta, incluso cuando parece imposible. El timbre sonó a las 6 menos cuarto. La señorita Pique lo oyó con toda claridad. La cuestión no es si sonó, sino más bien cómo lo hicieron sonar. El inspector Slack levantó la vista de sus notas con creciente irritación. ¿Está sugiriendo que alguien tocó el timbre desde fuera de una puerta cerrada, señorita Marple? Estoy sugiriendo, inspector, que deberíamos considerar todas las posibilidades antes de descartar cualquiera como imposible. Después de todo, el señor Pever está definitivamente muerto, y alguien lo mató, sin duda. El método puede ser poco convencional, pero fue ciertamente eficaz. La tarde de abril había oscurecido por completo cuando la señorita Marple sugirió que podrían beneficiarse de una mejor iluminación. El inspector Slack, que había estado entrecerrando los ojos contra las superficies en la penumbra, aceptó de mala gana encender los chorros de gas al máximo. Con la visibilidad mejorada, la oficina de correos adoptó un carácter completamente diferente. Lo que había parecido meramente ordenado en la suave luz de la tarde ahora, aparecía casi quirúrgico en su precisión. Cada sello estaba alineado, cada formulario apilado con exactitud matemática, cada superficie pulida con un brillo discreto. Nora Pique mantiene su casa como un sargento instructor, observó Lady Bantry en voz baja a la señorita Marple. En efecto, y ahí radica parte de nuestro enigma, respondió la señorita Marple. Cuando alguien mantiene estándares tan rígidos, cualquier desviación se vuelve significativa. Se acercó al cajón del mostrador que Pique había mencionado, el que contenía la botella de parafina para el mantenimiento de la cerradura. Con el permiso de la jefa de correos, lo abrió con cuidado, observando la disposición ordenada en su interior. La pequeña botella marrón estaba en su rincón designado, rodeada de varios implementos de la administración postal,
lacre, cordel, sellos de goma y plumas de repuesto para las estilográficas oficiales. Usted mencionó que esta era su rutina mensual, señorita Pique. Sí, sin falta. El primer lunes de cada mes, limpio y engraso el mecanismo de la cerradura. Evita que se atasque en tiempo húmedo. La señorita Marple levantó la botella y la examinó a la luz del gas. La parafina era clara e inodora, exactamente el tipo de aceite ligero que se usaría para trabajos mecánicos delicados. La volvió a colocar pensativamente. Y sin embargo, la abertura de la llave lleva grafito, inspector, polvo fino de grafito, como el que se usaría en una cerradura reacia trabajada con una llave inadecuada. El doctor Haddock, que había estado tomando sus notas preliminares, levantó la vista con interés. ¿Está sugiriendo que la cerradura fue manipulada? Estoy sugiriendo que alguien que no es la señorita Pique ha estado atendiendo a esta cerradura recientemente. Alguien que usó grafito en lugar de aceite, y alguien cuya técnica ha dejado arañazos en el mecanismo interno. El inspector Slack se acercó a examinar la cerradura él mismo. La evidencia, una vez señalada, era inconfundible. Finas rayaduras marcaban el guardia dentro de la cerradura. Rayaduras que no seguían el arco suave que se esperaría de la llave habitual de Pique. Podrían ser desgastes, sugirió Slack, sin mucha convicción. 15 años he usado esa cerradura, inspector, interrumpió Pique con cierta dureza. Conozco cada marca en ella, y esos arañazos son recientes. La señorita Marple había dirigido ahora su atención a la ropa del difunto. El señor Peber yacía tal como lo habían encontrado, su apariencia pulcra solo ligeramente perturbada por su desafortunado final. La mancha violeta en su puño derecho era más pronunciada de lo que ella había notado al principio. Una mancha distinta que sugería contacto directo con tinta húmeda. Doctor Haddock, cuando examinó al señor Peber antes, notó algo sobre la posición de sus manos. El doctor consultó sus notas mentales. Su mano derecha estaba debajo de él, parcialmente cerrada. Su izquierda estaba extendida como si hubiera intentado amortiguar la caída. Y la mancha violeta está en su puño derecho, el puño que habría estado más cercano a la superficie del mostrador. Lady Bantry, siguiendo este razonamiento con la atención ferviente de una lectora devota de misterios, asintió vigorosamente. Debió haber tocado algo con tinta fresca. Precisamente, Dolly. ¿Pero qué? La respuesta yacía en la balanza de paquetes, donde la señorita Marple había notado una tenue impresión violeta en la bandeja de latón. Bajo la mejor iluminación, era claramente visible como una impresión parcial, aproximadamente circular y del tamaño de un matasellos. El sello oficial, dijo Pique de repente. El sello fechador para los matasellos. Pero eso no tiene sentido alguno. El señor Peber no tenía nada que ver con el procesamiento de correo. La señorita Marple examinó el sello fechador mismo, un pesado implemento metálico diseñado para imprimir el matasellos oficial en el correo saliente. La almohadilla de tinta violeta mostraba uso reciente, y la cara de impresión llevaba trazas de la misma tinta de color que había manchado tanto el puño de Peber como la bandeja de la balanza. De lo más esclarecedor, murmuró. Alguien ha estado usando su sello, señorita Pique, y recientemente. Imposible. Yo soy la única autorizada para manejar las marcas postales, y limpio la matriz después de cerrar, como siempre. Y sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario. El inspector Slack, cada vez más impaciente con estos detalles minuciosos, hizo un gesto hacia el cuerpo. Todo muy interesante, pero no nos dice quién mató al hombre ni cómo lo logró en una habitación cerrada. Paciencia, inspector. Los pequeños detalles suelen iluminar el panorama más amplio. La señorita Marple se arrodilló nuevamente junto al mostrador, esta vez examinando el área inmediatamente debajo de la ranura de cartas. La tapa de latón había sido diseñada para evitar corrientes de aire al tiempo que permitía depositar correspondencia, pero también proporcionaba una vista intrigante del arreglo interior. Lady Bantry, ¿sería tan amable de mantener abierta esta tapa para mí? Con la ranura abierta de par en par, la señorita Marple podía ver claramente dentro del interior de la oficina de correos. Más importante aún, podía trazar una línea directa desde la ranura de cartas hasta la campana del mostrador, pasando por una de las aberturas de la rejilla donde la malla de alambre había mostrado aquel curioso roce brillante. Inspector, me pregunto si podría permitirme un pequeño experimento. Slack parecía escéptico, pero el doctor Haddock intervino. Creo que deberíamos escuchar a la señorita Marple, inspector. Sus observaciones han sido notablemente agudas. Muy bien, pero hágalo rápido.
Necesito asegurar bien esta escena. La señorita Marple se levantó con los movimientos cuidadosos de alguien consciente de las articulaciones que crujen, aunque su agilidad mental no mostraba signos similares de edad. Se acercó a la campana del mostrador, un mecanismo de bronce simple montado en un brazo metálico flexible que le permitía oscilar libremente cuando se activaba. Esta campana le avisa de los clientes, señorita Pique. Sí, suena siempre que alguien abre la puerta principal o golpea el mostrador. Sistema muy fiable. Y sonó a las 6:45, cuando usted sabía que la puerta ya estaba cerrada. Sí, aunque aún no puedo explicarlo. La señorita Marple examinó más de cerca el mecanismo de la campana. El montaje era lo suficientemente estándar, pero algo en la posición de la campana parecía ligeramente fuera de lugar. Colgaba en un ángulo marginalmente distinto al que se esperaría, como si hubiera sido perturbada recientemente. Más intrigante aún, atrapados en una diminuta grapa justo debajo del resorte de la campana, descubrió algunos hilos blancos. Las fibras eran finas y resistentes, del tipo usado para coser o quizá para empaquetar. Inspector, ¿tendría una lupa? Slack sacó una lente de bolsillo que la señorita Marple usó para examinar más de cerca el hilo. Bajo aumento, las fibras revelaron su acabado mercerizado. Un hilo de algodón de buena calidad, como el que cualquier tienda del pueblo podría vender. Algodón mercerizado, anunció. Y a menos que me equivoque, muestra signos de haber sido tirado con fuerza y luego roto. Lady Bantry se inclinó para mirar más de cerca. ¿Tirado con fuerza? ¿Qué quieres decir, Jane? Quiero decir, querida Dolly, que este hilo estaba bajo tensión cuando se rompió. ¿Ves cómo se han separado las fibras? Ese es el patrón característico de una rotura repentina bajo presión. El doctor Haddock, cuyo entrenamiento médico le había dado cierta familiaridad con los detalles forenses, asintió pensativamente. Como una ligadura que ha sido cortada o desgarrada. Algo muy parecido a eso, doctor. Miss Marple siguió el aparente camino del hilo, trazándolo desde el mecanismo de la campana a través del enrejado de alambre hasta la ranura de cartas. La ruta era lo suficientemente clara, y el roce fresco en la malla de alambre ahora tenía perfecto sentido. Inspector, creo que alguien ha preparado esta campana para que suene desde fuera del edificio. ¿Desde fuera? Eso es imposible. ¿Lo es? Considere un hilo atado al mecanismo de la campana, pasado por la reja y extendido hasta la ranura de cartas. Una persona fuera podría tirar del hilo, haciendo sonar la campana, creando la impresión de que alguien estaba en la puerta. Slack la miró como si hubiera sugerido que la luna estaba hecha de queso. Esa es la idea más descabellada que he escuchado en 20 años de trabajo policial. Tal vez, inspector, pero explicaría cómo la señorita Pique oyó el timbre de la puerta cuando sabía que la puerta estaba cerrada, y proporcionaría a nuestro asesino una coartada muy conveniente. La propia Pique se había puesto muy pálida durante esta explicación. ¿Quiere decir que alguien me engañó deliberadamente? Me hizo pensar que había llegado un cliente cuando no era así. Sospecho que sí, señorita Pique. La pregunta ahora es quién poseía el conocimiento y la oportunidad para organizar tal engaño, y lo más importante, ¿por qué sintió la necesidad de establecer su presencia fuera del edificio precisamente a las 6:45? El pequeño grupo guardó silencio mientras las implicaciones de esta teoría se asentaban sobre ellos. Si Miss Marple tenía razón, estaban tratando con un asesino de considerable ingenio. Alguien que había planeado no solo matar, sino crear una elaborada ilusión sobre el momento de los hechos. Pero el hilo está roto, señaló Lady Bantry. Si alguien lo usó para hacer sonar la campana, ¿dónde está el resto? Miss Marple sonrió con la satisfacción de alguien cuya teoría favorita estaba ganando apoyo. Una excelente pregunta, Dolly. Sospecho que encontraremos la respuesta que revelará tanto sobre nuestro asesinato como el propio asesinato. El descubrimiento del fragmento de hilo había transformado la atmósfera en la oficina de correos de desconcierto a algo cercano a la emoción. Incluso el inspector Slack, a pesar de su escepticismo profesional, no pudo descartar por completo las implicaciones de las observaciones de Miss Marple. Si tiene razón sobre este asunto del hilo, dijo de mala gana, entonces necesitamos encontrar el resto. Miss Marple asintió aprobatoriamente. Precisamente, inspector, y sospecho que no necesitamos buscar más allá de la propia ranura de cartas. Se acercó a la puerta principal con renovado propósito, sus movimientos no traicionaban la incertidumbre que cabría esperar de una dama de su edad enfrentándose a una escena de asesinato. Lady Bantry la siguió de cerca, su fascinación por los acontecimientos superando cualquier aprensión sobre las lúgubres circunstancias.
La ranura de cartas era de la construcción estándar de latón, con bisagras en la parte inferior para permitir que el correo cayera mientras se prevenía el acceso no autorizado al interior. Miss Marple examinó el mecanismo con la minuciosidad de alguien acostumbrado a notar las más pequeñas irregularidades en objetos familiares. Doctor Haydock, ¿podría molestarle una vez más por esa lupa? Bajo la lupa, el borde interior de la ranura de cartas reveló varios puntos de interés. Una diminuta mancha de lo que parecía ser goma se adhería a la superficie metálica, el tipo de adhesivo que se encuentra en etiquetas oficiales o sellos. Más significativamente, una sola fibra de papel estaba incrustada en la goma, lo que sugería contacto reciente con algún tipo de papelería. Alguien ha estado usando esta ranura para fines distintos a la entrega de correo, observó Miss Marple. La goma sugiere un intento de asegurar algo temporalmente. El inspector Slack miró por encima de su hombro con creciente interés. ¿Asegurar qué exactamente? Creo, inspector, que alguien aseguró el extremo de nuestro misterioso hilo a esta ranura, permitiéndole hacer sonar la campana desde fuera del edificio. Y, a menos que me equivoque, muestra signos de haber sido tirado con fuerza y luego roto. Lady Bantry se inclinó para mirar más de cerca. ¿Tirado con fuerza? ¿Qué quieres decir, Jane? Quiero decir, querida Dolly, que este hilo estaba bajo tensión cuando se rompió. ¿Ves cómo se han separado las fibras? Ese es el patrón característico de una rotura repentina bajo presión. El doctor Haydock, cuyo entrenamiento médico le había dado cierta familiaridad con los detalles forenses, asintió pensativamente, como una ligadura que ha sido cortada o desgarrada. Algo muy parecido a eso, doctor. Miss Marple siguió el aparente camino del hilo, trazándolo desde el mecanismo de la campana a través del enrejado de alambre hasta la ranura de cartas. La ruta era lo suficientemente clara, y el roce fresco en la malla de alambre ahora tenía perfecto sentido. Inspector, creo que alguien ha preparado esta campana para que sonara desde fuera del edificio. ¿Desde fuera? Eso es imposible. ¿Lo es? Considere un hilo atado al mecanismo de la campana, pasado por la reja y extendido hasta la ranura de cartas. Una persona fuera podría tirar del hilo, hacer sonar la campana y crear la impresión de que alguien estaba en la puerta. Slack la miró como si hubiera sugerido que la luna estaba hecha de queso. Esa es la idea más descabellada que he escuchado en 20 años de trabajo policial. Tal vez, inspector, pero explicaría cómo la señorita Peake oyó el timbre cuando sabía que la puerta estaba cerrada, y proporcionaría a nuestro asesino una coartada muy conveniente. La propia Peake se había puesto muy pálida durante esta explicación. ¿Quiere decir que alguien me engañó deliberadamente? Me hizo pensar que había llegado un cliente cuando no era así. Sospecho que sí, señorita Peake. La pregunta ahora es quién poseía el conocimiento y la oportunidad para organizar tal engaño, y lo más importante, ¿por qué sintió la necesidad de establecer su presencia fuera del edificio precisamente a las 6:45? El pequeño grupo guardó silencio mientras las implicaciones de esta teoría se asentaban sobre ellos. Si Miss Marple tenía razón, estaban tratando con un asesino de considerable ingenio. Alguien que había planeado no solo matar, sino crear una elaborada ilusión sobre el momento de los hechos. Pero el hilo está roto, señaló Lady Bantry. Si alguien lo usó para hacer sonar la campana, ¿dónde está el resto? Miss Marple sonrió con la satisfacción de alguien cuya teoría favorita estaba ganando apoyo. Una excelente pregunta, Dolly. Sospecho que encontraremos la respuesta que revelará tanto sobre nuestro asesinato como el propio asesinato. El descubrimiento del fragmento de hilo había transformado la atmósfera en la oficina de correos de desconcierto a algo cercano a la expectación. Incluso el inspector Slack, a pesar de su escepticismo profesional, no pudo descartar por completo las implicaciones de las observaciones de Miss Marple. Si tiene razón sobre este asunto del hilo, dijo de mala gana, entonces necesitamos encontrar el resto. Miss Marple asintió aprobatoriamente. Precisamente, inspector, y sospecho que no necesitamos buscar más allá de la propia ranura de cartas. Se acercó a la puerta principal con renovado propósito. Sus movimientos no traicionaban la incertidumbre que cabría esperar de una dama de su edad enfrentándose a una escena de asesinato. Lady Bantry la siguió de cerca, su fascinación por los acontecimientos superando cualquier aprensión sobre las lúgubres circunstancias. La ranura de cartas era de la construcción estándar de latón, con bisagras en la parte inferior para permitir que el correo cayera mientras se prevenía el acceso no autorizado al interior. Miss Marple examinó el mecanismo con la minuciosidad de alguien acostumbrado a notar las más pequeñas irregularidades en objetos familiares. Doctor Haydock, ¿podría molestarle una vez más por esa lupa? Bajo la lupa,
El borde interior de la ranura de cartas reveló varios puntos de interés. Una diminuta mancha de lo que parecía ser goma se adhería a la superficie metálica, el tipo de adhesivo que se encuentra en etiquetas oficiales o sellos. Más significativamente, una sola fibra de papel estaba incrustada en la goma, lo que sugería contacto reciente con algún tipo de papelería. Alguien ha estado usando esta ranura para fines distintos a la entrega de correo, observó Miss Marple. La goma sugiere un intento de asegurar algo temporalmente. El inspector Slack miró por encima de su hombro con creciente interés. ¿Asegurar qué exactamente? Creo, inspector, que alguien aseguró el extremo de nuestro misterioso hilo a esta ranura, permitiéndole hacer sonar la campana desde fuera del edificio. Lady Bantry se estremeció de emoción. Como en esas historias de aventuras donde los criminales se comunican con complicados sistemas de cuerdas. No exactamente, Dolly, respondió Miss Marple con una sonrisa indulgente. Este dispositivo era engañosamente simple, pero muy eficaz para el propósito previsto. El doctor Haydock resopló con diversión. Bueno, tengo que admitir que es ingenioso. ¿Pero no habría visto a alguien el hilo? Quizás, doctor, si hubiera estado allí durante el día. Pero en la penumbra del anochecer, y con un hilo de color oscuro, es muy poco probable que nadie lo notara. El inspector Slack frunció el ceño. Incluso si esto es como usted dice, ¿qué prueba tenemos de que se usó de hecho? Todo lo que tenemos es un fragmento roto. Justo lo suficiente, inspector, para mostrarnos que el resto de la cuerda fue removida deliberadamente. ¿Por qué alguien haría eso, a menos que tuviera algo que ocultar? La oficina de correos, que había sido un simple escenario de rutina momentos antes, ahora estaba impregnada de una electricidad de expectación. El reloj en la pared parecía marcar los segundos más lentamente, cada tic-tac un recordatorio de que el tiempo corría en una investigación que había tomado un giro sorprendente. Miss Marple, con un destello de satisfacción tranquila en sus ojos, había colocado otra pieza en el complejo rompecabezas que todos intentaban descifrar. Y aunque nadie más podía ver todavía el cuadro completo, sabían que estaban siendo guiados por alguien que entendía profundamente cómo funcionaban las mentes humanas, tanto las de los inocentes como las de los culpables. Muy interesante, murmuró ella, aunque no hizo ningún comentario inmediato sobre sus observaciones. Mientras tanto, el doctor Haddock había estado examinando algunas de las herramientas en la colección de Bramley. Tiene usted un taller bastante completo aquí, señor Bramley. Veo limas, pequeños martillos, varios instrumentos de precisión. Esenciales para reparaciones menores, respondió Bramley con facilidad. En mi puesto anterior en la Oficina General de Correos, uno aprendía a mantener el equipo adecuadamente. Viejas costumbres, podría decirse. La mención de su experiencia en el servicio postal no pasó desapercibida para ninguno de los investigadores. Allí estaba alguien con conocimiento de los procedimientos postales y con las habilidades prácticas que el crimen había requerido. El inspector Slack, reconociendo la importancia de estos descubrimientos, comenzó un examen más sistemático de las instalaciones de Bramley. El vendedor de periódicos cooperó de buena gana, aunque la señorita Marple notó una ligera tensión en su actitud que no había estado presente al principio. Señor Bramley, dijo ella suavemente, mencionó antes que ayudaba con los avisos del club. ¿Puedo preguntarle qué tipo de asistencia prestaba? Oh, lo usual, dirigir sobres, pegar sellos, ese tipo de trabajo rutinario. Los miembros del comité agradecen que alguien familiarizado con los requisitos postales se ocupe de los detalles. La señorita Marple asintió pensativa, y ese trabajo naturalmente implicaba manipular equipos de matasellos y suministros oficiales. Por primera vez, Bramley vaciló ligeramente antes de contestar. Bueno, sí. Naturalmente, uno se familiariza con los procedimientos a través de años de experiencia. La acumulación de pruebas empezaba a señalar una dirección clara, aunque la señorita Marple fue cuidadosa de no sacar conclusiones prematuras. La llave falsa, la impresión en cera, el cordel de correspondencia registrada y ahora la revelación de la continua participación de Bramley en procedimientos postales, todo sugería un patrón de preparación y planificación. El regreso a la oficina de correos encontró al pequeño grupo en un estado de ánimo marcadamente distinto del que tenían al salir. Los descubrimientos en la tienda de Bramley habían proporcionado pruebas tangibles de medios y oportunidad, pero la cuestión del motivo aún debía establecerse plenamente. El inspector Slack, que ahora tomaba las deducciones de la señorita Marple con bastante más seriedad, había enviado a pedir ayuda adicional de la comisaría del condado. La señorita Marple se acomodó en una de las sillas de madera que la señorita Pique guardaba para los clientes,
con su bolsa de labores a sus pies y sus ojos agudos fijos en los materiales de auditoría que el señor Pever había dejado esparcidos. El examen meticuloso de los registros financieros no era quizá tan dramático como el hallazgo de pruebas físicas, pero había aprendido con los años que los motivos de asesinato a menudo se escondían en los documentos más mundanos. Señorita Pique, dijo con suavidad, ¿sería tan amable de ayudarnos a entender exactamente qué estaba investigando el señor Pever? He notado que su libro mayor contenía varias entradas con signos de interrogación al lado. La jefa de correos se acercó a los papeles dispersos con visible renuencia, pero su formación profesional superó a su angustia personal. Reunió las hojas de auditoría con eficacia acostumbrada y comenzó a explicar su importancia. El señor Pever estaba llevando a cabo una revisión trimestral de rutina. Empezó: giros postales, ahorros postales, inventario de sellos, los procedimientos habituales. Pero había identificado algunas irregularidades en los registros de giros que requerían aclaración. El doctor Haddock se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tipo de irregularidades? Órdenes compradas aquí, pero aparentemente cobradas en Reading, con números de serie superpuestos y patrones de tiempo inusuales. El señor Pever había marcado varias transacciones para una investigación detallada. La señorita Marple examinó las entradas en cuestión, observando la escritura precisa del fallecido auditor y su enfoque sistemático para identificar discrepancias. Estas transacciones implican cantidades relativamente pequeñas, pero siguen un patrón curioso. Múltiples órdenes compradas en cortos periodos de tiempo, siempre con destino en Reading. El inspector Slack, que había estado revisando sus notas de las entrevistas anteriores, levantó la vista con repentino interés. ¿Reading? ¿No mencionó la señora Turner haber enviado giros a su hermano en Reading? En efecto, inspector, y sus transacciones parecen ser completamente regulares. La señorita Marple señaló varias entradas en la pulcra caligrafía de Pique. Las órdenes de la señora Turner muestran un tiempo constante, documentación apropiada y secuencias de número de serie correctas. La distinción se hacía clara a medida que examinaban los registros con más cuidado. Los giros de Bailey Turner representaban un patrón de apoyo regular a un familiar, documentado con la clase de consistencia que cabría esperar de alguien que sigue rutinas establecidas. Las transacciones cuestionables, sin embargo, mostraban un carácter totalmente diferente. Estos giros irregulares, explicó Pique, fueron todos comprados en periodos de mucho trabajo, cuando varios clientes podían estar presentes simultáneamente. El horario sugiere a alguien aprovechando las distracciones para realizar transacciones sin la supervisión adecuada. Lady Bantry, que había seguido este análisis financiero con la atención decidida de quien trata de dominar un tema poco familiar, planteó la que parecía una pregunta obvia. Pero seguramente usted recordaría haber vendido esas órdenes, señorita Pique. Usted maneja cada transacción personalmente. Ese es precisamente el problema, Lady Bantry. No tengo un recuerdo claro de varias de estas transacciones, y sin embargo aparecen en los registros oficiales con documentación aparentemente correcta. La señorita Marple asintió pensativa. Lo que sugiere documentación falsificada o transacciones realizadas cuando su atención estaba ocupada en otra parte. Y, dadas las cantidades implicadas, esto representa un patrón sistemático más que incidentes aislados. Las implicaciones se volvían claras para todos los presentes. Alguien había estado manipulando el sistema de giros durante un periodo prolongado, utilizando conocimientos de procedimientos postales y acceso a formularios oficiales para realizar transacciones no autorizadas. El doctor Haddock, cuya naturaleza metódica apreciaba el enfoque sistemático, hizo una observación aguda. Si estas transacciones irregulares se llevaron a cabo durante periodos concurridos, presumiblemente hubo testigos presentes que podrían recordar algo útil. El inspector Slack consultó sus notas de entrevista. Según nuestras declaraciones preliminares, el señor Grieve estuvo presente esta tarde durante las últimas transacciones del día. Se marchó a las 5:28, justo antes del cierre. ¿Y qué observó el señor Grieve durante su visita? Mencionó estar contando sellos de un penique con la señorita Pique a las 5:20. Nada inusual, según su declaración. Pero entonces la atención del señor Grieve estaría concentrada en su propia transacción, consideró la señorita Marple. Así que el señor Grieve se marchó justo cuando la señorita Pique comenzaba su rutina de cierre, dejando solo al señor Pever y a la señorita Pique en el edificio, cuando las irregularidades en la auditoría podrían haberse hecho evidentes. La reconstrucción de los hechos tomaba un carácter más preciso. Pique había hablado con la oficina de distrito por teléfono desde las 5 hasta las 5:36,
tiempo durante el cual no habría podido observar las actividades en el área pública de la oficina de correos. Señorita Pique, durante su conversación telefónica con la oficina de distrito, ¿el señor Pever era visible para usted? No directamente. El teléfono está colocado de modo que debo dar la espalda al mostrador para usarlo cómodamente. Pero supuse que continuaba con su trabajo de auditoría. ¿Y no oyó ninguna perturbación durante esa llamada? Ninguna en absoluto. Fue una discusión rutinaria sobre los arreglos de la entrega del correo de mañana. La señorita Marple absorbió esta información mientras seguía examinando los registros financieros. El patrón de giros irregulares sugería a alguien con oportunidad y pericia, alguien que entendía el sistema lo bastante bien como para explotar sus vulnerabilidades sin detección inmediata. Inspector, creo que deberíamos examinar más de cerca el horario de la visita del señor Bramley esta tarde. Usted mencionó que afirmó haber llegado a las 5:56 y sacudido la puerta. Slack consultó sus notas. Es correcto. Dice que oyó sonar la campana, llamó, no recibió respuesta y supuso que la oficina estaba cerrada por alguna emergencia. Sin embargo, ahora sabemos que la campana sonó gracias al mecanismo de hilo que descubrimos. El relato del señor Bramley lo sitúa en la posición perfecta para haber manipulado ese dispositivo. Las pruebas se acumulaban en un patrón coherente, pero la señorita Marple era cuidadosa de no sacar conclusiones apresuradas. El motivo financiero proporcionado por las irregularidades en los giros, combinado con la evidencia física del elaborado método de asesinato, sugería un crimen de considerable premeditación. Lady Bantry, que había estado inusualmente callada durante esta discusión técnica, de pronto habló. Jane, si el señor Bramley estaba implicado en estas irregularidades de giros, ¿no haría su antigua experiencia en el servicio postal que fuera precisamente el tipo de persona que sabría cómo explotar el sistema? Excelente observación, Dolly. Alguien con conocimiento interno de los procedimientos postales estaría, en efecto, en la posición ideal para identificar y explotar debilidades en el sistema de supervisión. El inspector Slack empezaba a ver todo el alcance de lo que estaban investigando. ¿Está sugiriendo que la auditoría de Pever había identificado un patrón de fraude y que el autor lo mató para evitar la exposición? Sugiero, inspector, que la investigación metódica del señor Pever había llegado a un punto en el que pronto ciertas preguntas incómodas exigirían respuesta, y alguien con mucho que perder decidió que silenciar al auditor era preferible a enfrentar esas preguntas. El motivo estaba ahora tan claro como lo había sido el método ingenioso. El asesinato de Arthur Pever no había sido cometido en un momento de pasión, sino como un intento calculado de impedir la exposición de un fraude sistemático que había estado operando bajo la misma nariz de la meticulosa jefa de correos del pueblo. La cuestión ahora, concluyó la señorita Marple, es si tenemos pruebas suficientes para confrontar a nuestro sospechoso o si se requiere una investigación adicional para establecer el caso de manera definitiva. La tarde había avanzado considerablemente, y la luz de gas en la oficina de correos proyectaba largas sombras sobre las pruebas acumuladas de lo que resultaba ser un crimen de lo más elaborado. Sin embargo, la señorita Marple estaba lejos de terminar su examen de la escena. La experiencia le había enseñado que las pistas más significativas eran a menudo los detalles más pequeños y fácilmente pasados por alto. Mientras el inspector Slack organizaba los documentos financieros que respaldaban su teoría del motivo, la señorita Marple volvió a la reja metálica que separaba el área pública del espacio de trabajo de la jefa de correos. Su observación anterior sobre el roce brillante en la malla había sido explicada por el mecanismo de hilo, pero algo sobre la campana del mostrador seguía inquietando su mente metódica. Inspector, ¿podría molestarle una vez más con esa lupa? Bajo un examen cuidadoso, el mecanismo de la campana reveló modificaciones adicionales que habían escapado a su atención inicial. Una pequeña banda elástica, del tipo que se usa para sujetar fajos de periódicos, había sido colocada alrededor de la lengüeta de montaje de la campana de tal manera que la hacía más sensible incluso a perturbaciones ligeras. ¡Qué ingenioso!, murmuró ella, indicando la banda elástica a Lady Bantry. Alguien ha mejorado la sensibilidad de la campana, asegurando que incluso un suave tirón del hilo produjera un timbrazo audible. El doctor Haddock se unió a su examen, su formación médica lo hacía sentirse cómodo con el análisis mecánico detallado. La banda elástica actuaría como un amplificador de resorte, magnificando cualquier movimiento del punto de unión del hilo. Precisamente, doctor. Nuestro autor no dejaba nada al azar, se aseguró de que su cuidadosamente preparado mecanismo no fallara en lograr su propósito. La señorita Pique, observando este último hallazgo con creciente indignación, negó con firmeza. Yo ciertamente no coloqué ninguna banda elástica en mi mecanismo de campana, señorita Marple.
Tales modificaciones interferirían con el funcionamiento normal. En efecto lo harían, señorita Pique. Lo que sugiere que esta mejora fue añadida específicamente para los procedimientos de hoy y que, presumiblemente, habría sido retirada después para evitar la detección. Las implicaciones de este descubrimiento se estaban volviendo claras para el inspector Slack, que se había vuelto considerablemente más atento a las observaciones de Miss Marple a medida que su importancia se hacía evidente. Así que, nuestro asesino no solo preparó el mecanismo del hilo, sino que también modificó la campana para asegurarse de que funcionara correctamente. Alguien estaba siendo excepcionalmente minucioso, inspector, comentó Miss Marple. El tipo de planificación que sugiere tanto experiencia técnica como una considerable familiaridad con el equipo implicado. La atención de Miss Marple se había desplazado a la malla metálica de la rejilla misma, donde el pulido brillante que había notado antes se revelaba ahora bajo la lupa mostrando un patrón distinto. Las marcas de roce formaban un camino claro por donde había corrido el hilo, confirmando la ruta desde el mecanismo de la campana hasta la ranura de las cartas. El alambre muestra pruebas definitivas de contacto reciente con hilo o cuerda, observó, y el patrón sugiere múltiples pasadas, como si alguien hubiera probado el mecanismo antes de ponerlo en uso real. Lady Bantry, que había estado siguiendo estos descubrimientos técnicos con admirable persistencia a pesar de su complejidad, hizo una observación astuta. Jane, si alguien probó este aparato de antemano, debió de tener acceso a la oficina de correos cuando estaba desocupada. Un excelente punto, Dolly. Tal acceso requeriría o bien llaves duplicadas o la cooperación de alguien con acceso legítimo al local. Esta línea de razonamiento llevó a Miss Marple a examinar de nuevo el área de la ranura de cartas, donde su descubrimiento anterior del residuo de goma había proporcionado pruebas cruciales de la fijación del hilo. Bajo la luz mejorada, y con el beneficio de un examen sistemático, aparecían detalles adicionales. La fibra de papel incrustada en la goma resultó ser, tras una inspección más cercana, de una etiqueta engomada del tipo utilizado para dirigir paquetes y circulares. Las características de la fibra sugerían papel de alta calidad con el tipo de adhesivo que los vendedores de prensa usaban habitualmente para su material promocional. Inspector, creo que deberíamos examinar el suministro de etiquetas engomadas del señor Bramley. Sospecho que podemos encontrar una coincidencia con esta fibra. Mientras tanto, el Dr. Haydock había estado realizando su propia revisión sistemática de las pruebas físicas. Miss Marple, he estado considerando la mancha violeta que descubrimos en el puño del señor Pever. Si se usó el equipo de matasellos durante la comisión del crimen, el perpetrador también podría mostrar rastros de esa mancha. En efecto, doctor. La tinta violeta tiende a transferirse fácilmente y persiste a pesar de intentos casuales de limpieza. Alguien que haya manipulado recientemente el equipo de matasellos bien podría llevar rastros de ello. Esta observación llevó a Miss Marple a recordar la explicación del señor Bramley por las manchas violetas en su propia ropa. Había afirmado haber ayudado con el sellado de avisos del club, una explicación plausible que daría cuenta de las manchas de tinta sin despertar sospechas. Muy conveniente, murmuró para sí misma, aunque no compartió de inmediato esta observación con los demás. El inspector Slack, que había estado tomando notas cada vez más detalladas a medida que se acumulaban las pruebas, levantó la vista de su cuaderno con expresión preocupada. Miss Marple, si tiene razón en todo esto, estamos tratando con alguien que planificó este crimen con una minuciosidad extraordinaria. El mecanismo del hilo, la duplicación de llaves, la sincronización de los hechos, incluso la coartada para las manchas de tinta. Sí, inspector. Y creo que también deberíamos considerar el asunto del arma homicida en sí. El examen del Dr. Haddock sugería un objeto plano y pesado balanceado en un arco corto. El peso deslizante de la balanza para paquetes encajaría admirablemente con tal descripción. Esto llevó a un nuevo examen de la balanza de paquetes de latón, donde el peso deslizante mostraba un golpe reciente que no estaba presente en su uso normal. El peso era lo bastante sustancial como para infligir una herida grave si se blandía con suficiente fuerza, y su posición en el mostrador lo habría hecho fácilmente accesible para alguien detrás de la rejilla. El peso muestra signos definitivos de impacto, confirmó el Dr. Haydock tras un examen cuidadoso. El tipo de daño que uno podría esperar si hubiera golpeado algo duro, como hueso. Miss Pique, que había estado escuchando estas discusiones técnicas con creciente angustia, habló de repente. Pero el peso de la balanza estaba ligeramente desplazado cuando encontré al señor Pever. Supuse que había sido movido durante su caída. Pero ahora entendemos que fue desplazado porque alguien lo usó como arma, y no logró devolverlo a su posición original exacta, completó suavemente Miss Marple.
La acumulación de pruebas estaba creando una imagen clara de premeditación y ejecución cuidadosa, pero Miss Marple era consciente de que las pruebas físicas por sí solas podrían no ser suficientes para un enjuiciamiento exitoso. El caso requeriría no solo prueba de método y oportunidad, sino también una demostración clara de motivo e intención. Inspector, creo que deberíamos organizar una entrevista con el señor Bramley de nuevo, pero esta vez con el beneficio de todo lo que hemos descubierto. Las pruebas sugieren un patrón de conducta que va mucho más allá de los trágicos sucesos de hoy. Slack asintió con gravedad. De acuerdo. Y esta vez tendré algunas preguntas muy específicas sobre giros postales, mecanismos de hilos y manchas de tinta violeta. Mientras se preparaban para confrontar a su sospechoso con las pruebas acumuladas, Miss Marple reflexionaba sobre la complejidad del crimen que habían desentrañado. Había requerido no solo experiencia técnica y planificación cuidadosa, sino también una comprensión profunda de la psicología humana y de los patrones previsibles de la vida en el pueblo. Una cosa más, inspector, añadió pensativa. Sospecho que descubriremos que los movimientos del señor Bramley esta tarde fueron calculados para proporcionarle testigos de su aparente intento de entrar en la oficina de correos a las 6:45. Tal coartada sería esencial para el éxito de su plan. La confrontación con Guy Bramley tuvo lugar en su propia tienda, donde las pruebas acumuladas podían examinarse en el contexto de las herramientas y materiales que había usado en su elaborado plan. El inspector Slack había convocado a más agentes, aunque Miss Marple sospechaba que la reacción de Bramley a sus acusaciones sería más reveladora que cualquier intento de huida o resistencia. El vendedor de prensa los recibió con la misma actitud afable que había mostrado antes, aunque Miss Marple notó cierta tensión en su postura que no había estado presente durante su primera visita. Sus manos, observó, mostraban tenues rastros de manchas violetas a pesar de lo que evidentemente había sido un lavado cuidadoso. Señor Bramley, comenzó formalmente el inspector Slack, hemos descubierto pruebas sustanciales que lo vinculan con el asesinato del señor Arthur Pebber. Debo advertirle que todo lo que diga podrá ser registrado y usado como prueba. La respuesta de Bramley no fue de sorpresa ni de negación, sino más bien una especie de resignación cansada que sugería que había estado esperando este momento. Ya veo. ¿Y qué pruebas serían esas, inspector? Miss Marple dio un paso adelante con una autoridad suave que le había servido bien en numerosas investigaciones. Quizás sería útil, señor Bramley, si le explico lo que creemos que ocurrió esta tarde. Se dirigió a la cerradura de demostración que había atraído su atención antes, señalando cómo su llave mostraba los arañazos brillantes de un uso reciente. Usted utilizó este patrón para crear una llave maestra para la cerradura de Miss Pique, tomando primero una impresión en cera para asegurar un ajuste correcto. Bramley no dijo nada, pero sus ojos siguieron sus movimientos con la atención cercana de alguien que escuchaba cómo describían sus propias acciones con incómoda exactitud. La cera roja que encontramos en la placa de la cerradura provino de este proceso. Usted presionó uno de los sellos postales de Miss Pique en la cera para crear su impresión, dejando el contorno de la llave que descubrimos en su reverso. El Dr. Haydock, que había estado examinando varias herramientas en el taller de Bramley, levantó una pequeña lima que mostraba limaduras de metal consistentes con el corte de llaves. Esta lima se ha usado recientemente para trabajar con latón. Señor Bramley, el tipo de trabajo necesario para dar forma a una llave duplicada. Su conocimiento de los procedimientos postales, adquirido durante sus años en la Oficina General de Correos, le permitió explotar las debilidades del sistema de giros postales, continuó Miss Marple. La auditoría del señor Pebber había identificado estas irregularidades y estaba comenzando a rastrearlas hasta su origen. Los registros financieros que el inspector Slack había traído de la oficina de correos contaban su propia historia. El patrón de transacciones fraudulentas correspondía precisamente con los periodos en los que Bramley habría tenido razones legítimas para estar presente en la oficina, ya fuera por su propio negocio o mientras ayudaba con varios envíos comunitarios. Los montos eran modestos, observó Miss Marple, pero sistemáticos. Con el tiempo, habrían proporcionado un ingreso suplementario significativo. Más importante aún, representaban una traición a la confianza que habría resultado en graves consecuencias legales de haberse descubierto. Lady Bantry, que había permanecido inusualmente callada durante los aspectos técnicos de la investigación, habló con evidente angustia. Pero señor Bramley, seguramente no pretendía matar al pobre señor Pebber. ¿No podría simplemente haber detenido las irregularidades una vez que se dio cuenta de que habían sido descubiertas? Por primera vez, la compostura de Bramley se resquebrajó ligeramente. Nunca debió llegar tan lejos, Lady Bantry. Pensé que podría manejarlo,
convencerlo de que las discrepancias eran errores clericales que podían corregirse en silencio. Pero el señor Pever era demasiado meticuloso como auditor para aceptar tales explicaciones, dijo suavemente Miss Marple. Su naturaleza metódica, que lo hacía excelente en su profesión, también lo hacía imposible de engañar. La reconstrucción de los hechos se volvía clara para todos los presentes. Bramley había entrado en la oficina de correos durante la conversación telefónica de Miss Pique, usando su llave duplicada para evitar la puerta cerrada. Había tenido la intención de destruir o alterar las pruebas que Pever había reunido, pero la presencia del auditor obligó a una solución más desesperada. Lo golpeó con el peso deslizante de la balanza de paquetes, afirmó el inspector Slack con frialdad. Un solo golpe que resultó fatal. Bramley asintió lentamente, abandonando por completo su anterior afabilidad. Ocurrió tan rápido. Se giró cuando me oyó entrar, comenzó a llamar. Agarré lo primero que tuve a mano. Nunca quise que terminara de esa manera. Pero tras cometer el acto, procedió con notable sangre fría a organizar su elaborada coartada, continuó Miss Marple. Cerró el edificio usando su llave duplicada, luego preparó el mecanismo de hilo que le permitiría hacer sonar la campana desde fuera. El ingenio del plan se hacía evidente incluso para quienes habían seguido su desarrollo durante toda la tarde. Al crear la impresión de que había llegado después de que el edificio ya estuviera cerrado, Bramley intentaba colocarse más allá de toda sospecha, mientras explicaba simultáneamente su presencia en las cercanías. El hilo corría desde la campana del mostrador, a través de la rejilla donde dejó esas marcas brillantes en el alambre, hasta la ranura de cartas donde usted lo aseguró con goma de una de sus propias etiquetas, prosiguió Miss Marple. Y la banda elástica que colocó en la campana garantizó que incluso un suave tirón produjera un timbre audible, añadió el doctor Haydock. A las 6:45, tiró del hilo desde afuera, haciendo sonar la campana. Miss Pique, ocupada con sus cuentas y confiando en su oído, gritó que la oficina estaba cerrada. Para ella, sonó exactamente como si alguien intentara abrir la puerta. Luego tiró con fuerza, rompiendo el hilo en su punto más débil y eliminando la mayor parte de las pruebas. Los pocos hilos que quedaron atrapados en el mecanismo de la campana y en el borde del mostrador fueron los únicos rastros que quedaron atrás. Bramley se dejó caer en una de sus propias sillas, el peso de su situación finalmente asentándose sobre él por completo. Pensé que había sido tan cuidadoso, cada detalle planeado, cada contingencia considerada. En efecto fue cuidadoso, reconoció Miss Marple, pero cometió dos errores críticos. Primero, no estaba familiarizado con los hábitos precisos de Miss Pique respecto al fechador. Su reajuste temporal a la fecha de hoy con la hora fijada en las 5 fue algo que ella nunca habría hecho. El inspector Slack consultó sus notas. ¿Y el segundo error, Miss Marple? Las manchas de tinta violeta, inspector. Mientras la explicación del señor Bramley sobre ayudar con los avisos del club era perfectamente plausible, el patrón específico de manchas en su puño coincidía con el de la ropa del señor Pever y la balanza de paquetes. Esto sugería un contacto directo con el equipo de matasellado durante el momento del asesinato. La imagen completa ahora estaba clara para todos los presentes. Lo que había comenzado como un fraude financiero había escalado a asesinato cuando la exposición se volvió inminente. La elaborada tapadera, aunque ingeniosa, contenía suficientes pequeñas inconsistencias como para desmoronarse bajo un examen cuidadoso. Supongo, dijo finalmente Bramley, con la voz apenas por encima de un susurro, que debería haber aceptado simplemente las consecuencias de los giros postales. Unos pocos años en prisión habrían sido preferibles a esto. Miss Marple lo miró con algo cercano a la compasión. La tragedia, señor Bramley, es que sus habilidades técnicas y su conocimiento detallado podrían haberse empleado en tantos usos legítimos. En cambio, eligió el engaño y luego lo agravó con violencia. Mientras el inspector Slack comenzaba los procedimientos formales de arresto, Miss Marple reflexionaba sobre la complejidad de la naturaleza humana que podía llevar a un miembro respetable de la comunidad a tales medidas desesperadas. El caso estaba resuelto, pero su conclusión no traía satisfacción, solo el reconocimiento melancólico de oportunidades desperdiciadas y vidas destruidas. La mañana siguiente trajo un amanecer gris de abril que parecía completamente apropiado para la melancólica conclusión de los sucesos de la noche anterior. Miss Marple había dormido poco, su mente ocupada no con la satisfacción de otro misterio resuelto, sino con el trágico desperdicio del potencial humano que el caso representaba. Se sintió atraída de nuevo hacia la oficina de correos, donde el inspector Slack realizaba su examen final de la escena. El edificio parecía más pequeño de alguna manera,
sus arreglos ordenados alterados para siempre por el conocimiento de lo que había sucedido dentro de sus paredes. Inspector, dijo en voz baja, me pregunto si podría concederme una última demostración. Creo que sería útil para el registro oficial documentar con precisión cómo funcionaba el mecanismo del señor Bramley. Slack asintió con cansancio. La noche había sido larga, llena de declaraciones formales y de los lúgubres procedimientos que seguían a una confesión de asesinato. Muy bien, Miss Marple, aunque debo decir que su explicación de anoche fue lo suficientemente completa como para convencer incluso al propio Bramley. Miss Marple se acercó al mostrador donde había notado por primera vez el residuo de grafito que había iniciado la investigación. A la luz de la mañana, la evidencia de manipulación parecía aún más obvia, aunque reflexionó que, sin el conocimiento adecuado para interpretarla, tales pistas podrían haber permanecido sin sentido indefinidamente. La secuencia de los hechos, comenzó, dirigiéndose al pequeño grupo que se había reunido para esta revisión final, revela un crimen de considerable sofisticación, aunque condenado finalmente por pequeños descuidos que delataron el desconocimiento del autor sobre los hábitos precisos de la señorita Pique. Lady Bantry, que había insistido en estar presente para esta explicación final, se acomodó en una de las sillas de clientes con el aire de alguien que asiste a una conferencia fascinante. El doctor Haydock se posicionó donde podía observar tanto la evidencia física como la demostración de Miss Marple, mientras que la señorita Pique permanecía rígida junto a su mostrador, aún visiblemente afectada por la violación de su dominio. El primer requisito del señor Bramley era acceder al edificio después del horario normal, continuó Miss Marple, examinando la cerradura de la puerta principal que había proporcionado la pista inicial. Sus años de experiencia con mecanismos postales le dieron el conocimiento para reconocer que esta cerradura en particular podía duplicarse con relativa facilidad. Señaló la cerradura de demostración de la tienda de Bramley que el inspector Slack había traído como evidencia. Usando este patrón y tomando una impresión en cera de la llave de la señorita Pique con uno de sus propios sellos postales, pudo crear un duplicado funcional. El residuo de grafito que descubrimos provino de sus intentos de asegurarse de que la llave maestra funcionara sin problemas. Los aspectos técnicos del crimen se volvían claros para todos los presentes, pero Miss Marple estaba igualmente preocupada por los elementos humanos que habían hecho que semejante engaño pareciera necesario para Guy Bramley. Las irregularidades en los giros postales que el señor Peaver había identificado representaban más que un simple robo, explicó. Constituían una explotación sistemática de los procedimientos postales que solo podría haber sido lograda por alguien con un conocimiento íntimo de las vulnerabilidades del sistema. El doctor Haydock consultó los registros financieros que habían proporcionado el motivo del crimen. Las cantidades eran considerables si se consideraban en conjunto, pero distribuidas en muchos meses para evitar una detección inmediata. Precisamente, doctor. El señor Bramley entendió que transacciones modestas e irregulares tendrían menos probabilidades de atraer atención que robos dramáticos. Su error estuvo en subestimar la minuciosidad de un auditor experimentado. Miss Marple se trasladó a la balanza de paquetes, donde el peso deslizante que había servido como arma homicida seguía ligeramente desplazado de su posición normal. Cuando el señor Peaver descubrió las discrepancias y comenzó su investigación sistemática, el señor Bramley se dio cuenta de que su plan sería inevitablemente expuesto. Su decisión de entrar en el edificio durante la llamada telefónica de la señorita Pique fue inicialmente con la intención de destruir o alterar la evidencia. La trágica escalada de fraude a asesinato ocurrió, según la confesión de Bramley, cuando el auditor notó la entrada no autorizada e intentó pedir ayuda. El peso de la balanza, normalmente usado para la tarea mundana de medir tarifas postales, se convirtió en un instrumento de violencia en un momento de pánico. Habiendo cometido el acto, el señor Bramley enfrentó el desafío de crear una coartada que lo situara fuera del edificio cuando ocurrió el crimen, continuó Miss Marple. Su solución demostró tanto ingenio como desesperación. Trazó por última vez el recorrido del mecanismo de hilo desde la campana del mostrador, a través de la rejilla, hasta la ranura de cartas. El hilo en sí era algodón mercerizado del tipo que él almacenaba en su tienda, lo bastante fuerte para transmitir la fuerza necesaria, pero lo suficientemente fino como para pasar desapercibido a simple vista. El inspector Slack examinó el mecanismo de la campana, donde la banda elástica que había aumentado su sensibilidad permanecía como evidencia de la minuciosidad de Bramley. La mejora de la campana fue particularmente astuta. Aseguraba que incluso un tirón suave produjera un timbre audible. El momento de la señal falsa fue crucial, observó Miss Marple. Al hacer sonar la campana a las 6:45 y llamar como si buscara entrar, creó testigos de su aparente intento de hacer negocios con la oficina de correos.
La respuesta de la señorita Pique desde dentro del edificio proporcionó la confirmación perfecta de su coartada. Lady Bantry negó con la cabeza con una mezcla de admiración y horror. La planificación involucrada debió de ser extraordinaria. Cada detalle considerado, cada contingencia anticipada. Sin embargo, al final fueron los pequeños detalles los que revelaron la verdad, replicó Miss Marple. El matasellos con la hora incorrecta, las manchas de tinta violeta que coincidían demasiado, el grafito donde debería haber habido aceite. La pericia técnica del señor Bramley era considerable, pero no pudo tener en cuenta cada matiz de los métodos particulares de la señorita Pique. La demostración concluyó con un reconocimiento sombrío de la complejidad que había llevado a un miembro respetable de la comunidad a tales medidas desesperadas. La señorita Pique, cuya compostura profesional regresaba gradualmente, expresó lo que todos pensaban. No puedo comprender cómo alguien en quien confiaba pudo haber explotado esa confianza de manera tan sistemática. Los giros postales, el acceso no autorizado, la violación de los procedimientos postales. Representa una traición que va mucho más allá del simple robo. Miss Marple asintió con simpatía. La confianza, una vez rota, es quizás lo más difícil de reparar. Señorita Pique, las acciones del señor Bramley han dañado no solo su propia vida, sino también la confianza que sostiene todas las relaciones comunitarias. Cuando los procedimientos oficiales concluyeron y la oficina de correos fue finalmente asegurada, Miss Marple caminó lentamente por las calles del pueblo, reflexionando sobre la resolución del caso. El brillante ingenio del plan de Bramley solo había sido igualado por su inutilidad final. Ninguna cantidad de planificación astuta podía superar la imposibilidad fundamental de ocultar la verdad indefinidamente. Una campana que sonó desde afuera, murmuró para sí misma al llegar a la verja de su cabaña. Qué apropiado que un sonido tan simple haya proporcionado tanto la coartada del asesino como la pista de su perdición. El caso estaba cerrado, pero sus lecciones sobre la naturaleza humana y las consecuencias de traicionar la confianza perdurarían mucho después de que el drama inmediato se desvaneciera de la memoria del pueblo. En St. Mary Mead, como en todas partes, el precio del engaño resultaba, en última instancia, mucho mayor que las ventajas temporales que pudiera parecer ofrecer.